Bueno, vamos a por otro tema. El que vamos a ver hoy, vamos a empezar por el apartado de bloques. Bloques realmente en el AutoCAD funcionan como una especie de agrupación de objetos que te permite moverlos en conjunto. Realmente no es un agrupar, porque después más adelante, cuando profundicemos en este tema, nos van a permitir determinados cambios que nosotros ahora no estamos haciendo. Y os va a permitir importarlos desde otro trabajo. De tal manera que yo, por ejemplo, podría tener un archivo de AutoCAD en el cual tengo distintos tipos de puerta, y desde otro archivo yo puedo cogerlos e ir importándomelos al que estoy trabajando en este momento. Vamos a ver básicamente cómo funciona crear un bloque o cómo definirlo. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es que debemos definir ahora sí o sí las unidades en las que estamos trabajando. Acordaros que tenéis dos posibilidades de acceder a las unidades, que es desde aquí, ayudas al dibujo, unidades, o tecleando directamente en la barra de comandos, unidades. Unidades. Y veis que aquí esto normalmente yo lo dejo como está, pero aquí en milímetros tenemos que asegurarnos de guardar tanto en este archivo como en el que vamos a importar, que ya lo veremos después, las unidades correctas en las que vamos a trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar en centímetros. A aceptar. Entonces me pongo a dibujar. Yo puedo dibujar lo que me apetezca. Por ejemplo, un círculo. Por ejemplo, un cuadrado. Y vamos a hacer otro. Ahora lo hacemos un poco abstracto, pero después utilizaremos cualquier otro. ¿Cómo creo yo el bloque? Me voy a inserción. Y entonces, o los tengo ya todos señalados, como hago yo aquí, y le doy a crear bloque, con lo cual en un principio me sale esta pantalla, que es la que me interesa que trabajemos un poquito. Primero le ponemos un nombre, ¿de acuerdo? Que le podemos poner prueba 1. ¿De acuerdo? Una cosa importante, el nombre del bloque nunca tiene que tener el mismo nombre que nuestro dibujo. Tiene que ser siempre diferente. Por ejemplo, si yo tengo puerta, el bloque tiene que llamarse puerta 1, puerta 2 o ponerle el nombre que os dé la gana, menos el mismo, que tenga el nombre del archivo, porque podemos tener determinados problemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pongo prueba. Aquí, en un momentito dado, puedo señalar los objetos, pero veis que tengo ya 3 designados porque los he señalado. Si no, en un momento dado yo podría darle aquí y decir quiero estos. Intro, y ya los tengo señalados. Precisar en pantalla o designar punto. Punto base es el punto que va a servirme de referencia cuando yo me traiga un bloque. Por ejemplo, hago aquí, clic, y ese va a ser el punto que me va a traer de referencia. Ahora lo veréis. Otra posibilidad que hay es unidades del bloque. Veis que aquí me ha tomado los centímetros, que realmente es lo que a mí me interesaba en un momento dado. Por eso lo he cambiado antes. Daros cuenta siempre que esa unidad tiene que ser la misma que habéis puesto al dibujo, para que después, cuando lo importemos o exportemos a otro sitio, nos funcione correctamente. ¿De acuerdo? Esto es permitir descomposición si lo llevamos a otro sitio que se puedan separar, etc. Con lo cual le damos a aceptar. Ya hemos creado un bloque, ¿veis? Si lo señalo, va todo unido. De tal manera que yo ahora, en este mismo trabajo, yo puedo darle a insertar, y veis que aquí tengo el bloque. Hago clic en él y clic para situarlo. Veis que ese punto que es en el que arrastro yo es el que he indicado cuando estaba creándolo como punto base. De tal manera que en un momento dado yo podría coger tantos bloques como necesitara y si después tuviera que girar alguno, pues ya lo trabajo independientemente uno de otro. ¿De acuerdo? Esta es la manera de crear un bloque para utilizar en el mismo archivo. Bueno, seguimos. Yo me voy a cargar estos bloques porque solamente quiero tener ahora uno. Y ahora me voy a crear un segundo bloque. ¿De acuerdo? Este segundo bloque lo vamos a hacer así. Y lo vamos a hacer así. Y vamos a hacerle así. ¿Correcto? Le doy a inserción, crear bloque, señalo los objetos, con lo cual señalo estos,
intro, señalo el punto base, que voy a decirle que es este, y le voy a poner un nombre que va a ser prueba 2. ¿De acuerdo? Aceptamos. Ya tengo dos bloques creados. Si yo le doy a insertar, tendré los dos para elegir. Bien. Ahora voy a guardar el archivo. Archivo, guardar como. ¿De acuerdo? Y le voy a llamar dibujo 1. Me vale. Guardar. ¿Qué ocurre? Yo ahora me creo otro dibujo. Y en este dibujo yo voy a trabajar unidades. Voy a trabajar en vez de en centímetros como el otro, en metros. Le doy a aceptar. Y yo ahora aquí me quiero traer del otro dibujo, quiero traerme los bloques. Muy sencillo. Yo me voy a insertar y como no tengo en este objeto ningún bloque creado en este archivo, le doy a examinar. Y me voy a buscar el de dibujo 1. Aceptamos. Y entonces aquí ahora cuando le dé a insertar, dentro de dibujo 1, tengo estos dos, le doy a aceptar, pongo este punto y me los ha traído los dos aquí. En un principio los elimino, pero ya los tengo que tener aquí. ¿Lo veis? Este que viene todo en conjunto y este que es uno de los que yo tenía, que coloco aquí, y otro de los que yo tenía, que coloco aquí. Con lo cual ya los tengo y, por supuesto, ajustados a las unidades que yo estaba trabajando. Porque, por ejemplo, si yo le digo que esto mide de aquí hasta aquí, mide 9,8. ¿De acuerdo? Si yo me vengo aquí y le doy a medir, ves que mide 980. Por eso aquí está en centímetros, pero aquí está en metros. Tenemos claro que automáticamente lo que ha hecho el programa es ajustarnos el tamaño a las unidades que yo he metido previamente. Por lo tanto, tener en cuenta, siempre tenéis que teclear lo primero antes de empezar a trabajar con nada, unidades, y poner en las que vais a trabajar en este dibujo. ¿De acuerdo? Otra posibilidad a la hora de trabajar con bloques es que nos los descarguemos de internet. Si vosotros tecleáis bloques de AutoCAD os saldrán un montón de páginas. Yo, por ejemplo, me he ido a esta, que es gratuita, y veis que tiene aquí cosas separadas. Me he ido a inodoros y me he descargado un inodoro, que ahora lo veréis. Pero de todas maneras, mientras tanto, pues para tener otra cosa, yo me voy a descargar un lavabo. ¿De acuerdo? Busco uno que me interese, más o menos currado. Pues mirad, pues yo qué sé, vamos a descargarnos este. ¿De acuerdo? Le damos a descargar bloque gratuitamente y me lo guardo en mi carpeta. Como hemos hablado alguna vez, vienen en formato zip, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es extraer aquí, inodoro planta, y extraer aquí, lavabo. ¿De acuerdo? Estos ya no nos sirven, con lo cual los podemos borrar. Y yo lo que siempre recomiendo es que miréis que esté bien el tema de las unidades. Porque, como os he hecho hincapié antes, normalmente nosotros cuando trabajamos con un objeto nuestro, por un decir, nosotros lo que hacemos es trabajar muy bien medido todo. Pero cuando nos descargamos algún objeto de internet, muchas de las veces nos encontramos con el problema que no vengan bien las medidas, porque sea a lo mejor un objeto que viene en pulgadas, etc. Entonces yo normalmente lo que hago primero es abrirme uno. Por ejemplo, este es el que había abierto el inodoro. Y, aunque ahora veremos más adelante lo de acotar, observo en qué unidades estoy trabajando. Si esto mide 0,50, quiere decir que está trabajado en metros, porque normalmente 50 centímetros es lo que tendría de fondo el objeto. Entonces yo borro, el objeto está unido, con lo cual lo primero que hago es estar seguros de que está trabajado en centímetros. Le doy aquí a unidades y veis que está en pulgadas.
Eso suele pasar muchas veces. Con lo cual, la que me toca es, primero, descomponer el bloque, para que no exista ese bloque. ¿De acuerdo? Ya está separado, etc. Y ahora yo cojo y unidades, le digo que voy a trabajar en metros. A aceptar. De tal manera que si yo cojo aquí y acoto, esto sé que tiene 50 centímetros. ¿De acuerdo? Suprimo. Y ahora me lo vuelvo a crear. Señalo, inserción, crear bloque. Los tenemos, le doy designar punto de referencia, que voy a coger el centro. ¿De acuerdo? 28 objetos. Y le vamos a llamar definitivo. ¿Correcto? Y no lo doy definitivo. A aceptar. Así ya me aseguro, y le doy por supuesto a guardar. Así me aseguro que ese archivo va a estar bien preparado para que yo en un momento dado me lo traiga. Vamos a ver cómo va el otro. ¿De acuerdo? Nos vamos al lavabo y vamos a comprobarlo. Ya os digo, yo personalmente siempre lo compruebo porque no me fío ni un pelo. De aquí hasta aquí, esto mide 479. 479, si uno tiene que medir más o menos 40, quiere decir que está trabajado en milímetros. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Yo me alejo, me voy a unidades, y vemos que está sin unidad. Ya os digo que esto suele pasar en el 90% de los que os descargáis por internet. Vale, pues cancelamos, señalamos el bloque, lo descomponemos, volvemos a unidades y le digo que voy a trabajar en milímetros. Disculpar, no lo encuentro. Milímetros. ¿De acuerdo? Aceptamos. Señalamos el objeto, le damos a crear bloque, están los 8 objetos, designar punto, vamos a seleccionar por ejemplo ese, ¿de acuerdo? Está en milímetros y le llamamos lavabo definitivo. ¿Correcto? A aceptar. Y le damos a guardar. De tal manera que aquí, que era donde yo estaba trabajando en metros, ahora cuando le dé a insertar, más opciones, examinar, me voy a lavabo, le doy a aceptar, con lo cual, ahora en el momento que haga clic y lo ponga, ya lo tengo ahí. Ese, olvidaros que ese es el que viene directo, ese se borra conforme hacéis el clic. Y entonces aquí ya tenéis este. ¿Estamos de acuerdo? Lo cogemos, que es el pequeño, daros cuenta, bajar para abajo, y aquí tenéis el definitivo, que es el que nos interesa. Ahora he hecho lo mismo con el inodoro, señalo el definitivo y lo traigo. Realmente lo veis muy pequeñitos porque esta estructura tiene 10 metros casi, y esto es pequeño. Pero daros cuenta que aunque uno estaba trabajado en centímetros, o sea, en metros, y el otro en milímetros, si yo señalo, tengo los 0,41, que era lo que medía el lavabo, y tengo los 0,5, que era lo que tenía en el inodoro. Con lo cual, cuando nos bajemos de internet, siempre antes de insertarlo, para evitar que tengáis problemas de este tipo, lo suyo es que cojáis, abráis el archivo y comprobéis que está correctamente colocadas las unidades que corresponden. De todas maneras, cuando hagamos el ejercicio ya pelearemos un poquitito más.